Esta es una historia que te mantendrá al borde del asiento. Imagina encontrar, en un paseo cualquiera, el secreto que te fue ocultado por años caminando frente a ti, de la mano de la persona que más quisiste y que se esfumó sin dejar rastro. Una mirada a los ojos de dos pequeños desconocidos bastará para que el mundo de un hombre poderoso se derrumbe y se reconstruya de la forma más inesperada. Quédate hasta el final para descubrir cómo la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuántos millones se interpongan. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Dinero, Poder y Traición. Publicamos 4 vídeos por semana. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Adrián Beltrán no daba crédito a sus ojos cuando la vio cruzar la plaza de la Virgen con 2 niños idénticos de la mano. Paola Benítez, la mujer que había trabajado como empleada doméstica en su residencia de Min, Valencia 3 años antes, la que desapareció repentinamente sin explicaciones, sin siquiera pedir su último sueldo. Pero no eran los recuerdos del pasado lo que le helaba la sangre en las venas. Eran esos 2 niños gemelos que tenían exactamente los mismos ojos grises de su padre, el mismo hoyuelo en la barbilla que él veía cada mañana en el espejo. Tenían aproximadamente 2 años y medio, exactamente el tiempo transcurrido desde aquella noche en que él y Paola cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. Adrián se quedó paralizado en la acera, el corazón martilleando en su pecho, mientras Paola finalmente lo notaba. Sus miradas se encontraron a través de la multitud turística y en esos ojos miel él vio confirmación, terror y algo más. Un secreto que estaba a punto de explotar y cambiar para siempre la vida de todos, porque esos niños eran suyos. Y Paola había vivido 3 años en las sombras, criándolos sola por razones que Adrián estaba a punto de descubrir eran mucho más complicadas y dolorosas de lo que jamás había imaginado. Valencia brillaba bajo el sol de mayo cuando Adrián Beltrán salió de su oficina en la calle Colón para un almuerzo. A sus 36 años, era el director ejecutivo de Beltrán Capital, la firma familiar que gestionaba patrimonios por miles de millones de euros. Alto, cabello castaño, impecablemente peinado, traje a medida de Hugo Boss. Adrián encarnaba el éxito español moderno, pero ese día, mientras caminaba hacia su restaurante favorito, cerca de la plaza, algo captó su atención. Una mujer con un cochecito doble, 2 niños caminando a su lado tomados de la mano. Había algo familiar en la forma en que se movía, en el ángulo de su perfil. Entonces, ella se giró para llamar a uno de los niños que se había alejado hacia una fuente, y Adrián se detuvo en seco. Paola Benítez, no había duda. El mismo cabello oscuro recogido en una coleta baja, los mismos rasgos finos, los mismos ojos miel que había visto durante 2 años en su mansión cuando llegaba cada mañana para organizar, cocinar y cuidar la casa. Pero Paola había desaparecido 3 años antes. Un día estaba, al día siguiente no. Había dejado solo una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, debo irme, no me busques. Sin explicación. Sin número donde localizarla. Adrián había intentado buscarla más por preocupación que por otra cosa, pero parecía haberse disuelto en la nada. Y ahora estaba allí a 50 metros de él, con 2 niños gemelos, evidentemente. Adrián comenzó a acercarse, el corazón acelerándose. Entonces, uno de los niños, un varoncito con camiseta verde, se giró hacia él riendo, y Adrián sintió el mundo detenerse. Los ojos del niño eran grises, exactamente del mismo gris acero y raro que los suyos. El hoyuelo en la barbilla era idéntico al suyo. Los rasgos, aunque todavía infantiles, recordaban de manera inquietante las fotos de Adrián de niño, que su madre conservaba con orgullo. La otra niña, con un vestido rosa, también se giró. Mismos ojos grises, mismo
Polluelo, como si alguien hubiera hecho dos copias perfectas de Adrián de niño. Paola eligió ese momento para alzar la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la multitud de turistas. Por un segundo, Adrián vio pasar por su rostro una serie de emociones. Shock, miedo, resignación. Luego, como si hubiera tomado una decisión, tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse rápidamente. Adrián se movió sin pensar, corriendo entre los turistas. No podía dejarla ir de nuevo, no cuando acababa de ver lo que había visto. La alcanzó justo cuando Paola intentaba subir a los niños al cochecito doble. Paola se inmovilizó, la espalda rígida. No se giró de inmediato. Cuando lo hizo, sus ojos estaban húmedos, pero decididos. Habló con voz baja pero firme, pidiéndole que la dejara en paz. Adrián miró a los niños, luego a ella, luego de nuevo a los niños. Preguntó con voz ronca si eran suyos. El silencio que siguió fue aplastante. Paola cerró los ojos, una lágrima deslizándose por su mejilla, luego lentamente asintió. Adrián sintió las piernas ceder, se apoyó en la pared de un edificio tratando de respirar. Tenía 2 hijos gemelos de 2 años y medio y nunca lo había sabido. Las preguntas explotaban en su mente como fuegos artificiales. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había huido? ¿Cómo había vivido todo este tiempo? Pero mirando a Paola, viendo la tensión en su cuerpo, el miedo en sus ojos, comprendió que allí, en medio de la plaza, con cientos de turistas alrededor, no era el lugar para esa conversación. Propuso hablar en algún lugar tranquilo. Paola vaciló, la mirada yendo de los niños a él. Luego asintió con resignación. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Adrián llamó a su chofer pidiéndole que trajera el Audi. Paola pareció estar a punto de protestar, pero luego cedió. Estaban demasiado cansados ambos para luchar. 20 minutos después, estaban en la sala privada de Adrián en su ático de la Avenida de Francia. Los gemelos, Hugo y Martina, había descubierto sus nombres. Jugaban en la alfombra con algunos juguetes que Adrián había hecho comprar urgentemente en una tienda cercana. Paola se sentaba rígida en el sofá, las manos apretadas en su regazo. Adrián le sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Luego se sentó frente a ella y dijo simplemente que quería saber todo. Desde el principio, Paola miró a sus niños jugar. Luego fijó la vista en sus manos. Comenzó a hablar con voz baja, las palabras saliendo lentamente, como si las estuviera extrayendo de un pozo profundo de dolor. Aquella noche había sido 3 años y medio antes. Adrián recordaba, ¿cómo podría olvidar? Había sido el día de su 33º cumpleaños. Había organizado una gran fiesta en la mansión, invitado a amigos, colegas, hasta empresarios influyentes. Todos estaban allí para celebrar, beber champán costoso y hacer contactos. Pero al final de la velada, cuando los últimos invitados se habían ido y los camareros del servicio habían terminado de limpiar, Adrián se había encontrado extrañamente melancólico. El éxito, los cumplidos, las palmadas en la espalda, todo le había parecido repentinamente vacío. Había bebido demasiado, era cierto, pero no era solo el alcohol. Había encontrado a Paola en la cocina terminando de limpiar las últimas copas. Había insistido en que se fuera a casa, que era tarde, que él terminaría, pero ella había sonreído con esa dulzura que la caracterizaba, diciendo que faltaban solo unos minutos. Habían comenzado a hablar de todo y de nada. Adrián había descubierto cosas que no sabía, que Paola soñaba con abrir su propia pastelería, que cocinar era su pasión, que había perdido a su padre siendo joven. Ella había escuchado a Adrián confesar cuánto se sentía solo a pesar del éxito, cuánta presión de la familia pesaba, cuánto deseaba algo real en un mundo de apariencias. Habían hablado durante horas bebiendo vino, riendo, y luego, sin saber exactamente cómo, se habían encontrado cerca, demasiado cerca. Un
Beso se convirtió en otro y antes de que pudieran detenerse, antes de que la razón prevaleciera, habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. La mañana siguiente, Adrián se había despertado con sensación de pánico. Paola ya estaba levantada. Se había vestido. Parecía calmada pero distante. Había dicho que debían olvidar lo que había pasado, que había sido un error, que ella era solo la empleada y él el dueño de la casa. Sus vidas eran demasiado diferentes. Adrián había intentado hablar de ello, pero Paola había sido inamovible. Necesitaba ese trabajo. No podía permitirse complicaciones, así que habían fingido que nada había pasado durante 3 semanas. Fueron cortésmente distantes, profesionales. Luego, Paola desapareció. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte a Dinero, Poder y Traición. Publicamos 4 vídeos por semana. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ahora, sentada en el sofá de ese ático lujoso, Paola explicaba qué había pasado después. Había descubierto que estaba embarazada 3 semanas después de aquella noche. Al principio, había pensado en decírselo, pero luego había visto las fotos en las revistas. Adrián cenando con Beatriz Osorio, la heredera de un conglomerado hotelero. Artículos que hablaban de un posible compromiso y una boda inminente entre 2 de las familias más ricas del país. Paola había comprendido cuán diferentes eran sus mundos. Ella era una empleada sin formación académica, criada en un barrio humilde. Él era un millonario, heredero de un imperio financiero, y no solo estaba embarazada, llevaba gemelos, según descubrió en la primera ecografía. Había imaginado el escándalo, la vergüenza para la familia Beltrán. Había imaginado que Adrián podría pensar que quería atraparlo, que buscaba dinero. Había imaginado ser vista como una mujer sin escrúpulos que había aprovechado una noche de debilidad. Así que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Había huido, había dejado Valencia, había vuelto a su pueblo natal en Castilla-La Mancha con una tía. Había trabajado hasta el último mes de embarazo. Luego nacieron Hugo y Martina, hermosos, sanos, perfectos. Durante 2 años permaneció lejos de Valencia, viviendo modestamente con ayuda de la tía, haciendo trabajos de limpieza a tiempo parcial, criando a los niños con inmenso amor, pero también con el miedo constante de que un día Adrián los viera y comprendiera. Luego, la tía murió repentinamente 6 meses antes, dejándola sola. Paola tuvo que volver a Valencia, donde había más oportunidades de trabajo. Había encontrado un pequeño apartamento en las afueras. Trabajaba de noche limpiando oficinas para estar con los niños de día. Era duro, era agotador, pero habían sobrevivido. Ese día en la plaza habían ido a visitar a un médico para un chequeo de rutina para Martina, que había tenido fiebre. Nunca en 1.000.000 de años Paola habría pensado encontrar a Adrián. Mientras Paola hablaba, Adrián sentía un torbellino de emociones, rabia por no haber sido informado, dolor por haber perdido los primeros 2 años y medio de sus hijos, pero también comprensión. Sabía cómo era su familia, cuán rígidos eran sobre la reputación y las apariencias. Su madre habría tenido un infarto si hubiera sabido que la empleada estaba embarazada de su hijo. Y esa historia con Beatriz Osorio era una farsa mediática. Sus familias esperaban un matrimonio que uniera 2 imperios, pero entre Adrián y Beatriz nunca había habido nada. Eran amigos, nada más. Pero los periódicos no se preocupaban por la verdad. Miró a los gemelos que jugaban ignorantes. Su hijo, su hija, carne de su carne. 2 años y medio en que podrían haberlo llamado papá y, en cambio, no sabían siquiera que existía. Se levantó, se acercó a ellos, se arrodilló. Hugo lo miró curioso. Luego le ofreció un camión de plástico. Martina rió y le tiró del cabello con sus
manitas. Y en ese momento Adrián sintió algo romperse y recomponerse en su pecho. En los días siguientes, Adrián no pudo pensar en otra cosa. Canceló reuniones, ignoró las llamadas de su madre. Su mente estaba completamente ocupada por Paola, Hugo y Martina. Contrató discretamente a un investigador para verificar la historia de Paola. El informe confirmó todo: el apartamento en las afueras, el trabajo nocturno, la tía en el pueblo, el nacimiento de los gemelos. Paola había dicho la verdad. Adrián comenzó a dejarse ver más seguido en el parque donde Paola llevaba a los niños. Traía juguetes, helados, sonreía cuando Hugo corría hacia él gritando «¡El señor de los camiones!» por la colección que le había regalado. Una semana después del encuentro en la plaza, Adrián invitó a Paola a cenar en su ático. Ella aceptó con reticencia, dejando a los niños con una vecina. Esa noche, Adrián había intentado cocinar, creando un desastre de pasta que los hizo reír. Ordenaron pizza sentándose en el balcón con vista a la ciudad iluminada. Fue allí donde Adrián hizo su propuesta. Quería reconocer a los niños legalmente, ser parte de sus vidas, ayudar a Paola financieramente. Pero no se detuvo ahí. Con una seriedad que le quitó el aliento a Paola, dijo que quería casarse. No por amor, eran demasiado honestos para fingir, pero por los niños, para darles familia, estabilidad y el apellido Beltrán. Paola permaneció en silencio. Luego preguntó si estaba bromeando. Adrián negó con la cabeza. Era serio, un matrimonio civil discreto. Luego presentaría a los niños a la familia. Habría escándalo, pero se atenuaría y los niños tendrían todas las ventajas. Paola rompió a llorar. No podía aceptar caridad, no podía ser vista como una cazafortunas. Había luchado contra ese juicio durante 3 años. Adrián se arrodilló tomando sus manos. No era caridad, eran sus hijos. Tenía el derecho de cuidarlos y ella merecía respeto, no juicio. Confesó algo que lo había atormentado aquella noche. 3 años antes, no había sido solo alcohol, había habido una conexión real. Paola había sido la única persona que lo había visto como Adrián, no como el heredero Beltrán. No hablaban de un matrimonio de cuento de hadas, pero podían construir algo real basado en respeto mutuo y amor por sus hijos. Paola pidió tiempo para pensar. Adrián asintió, pero 2 días después, todo cambió. Paola recibió una visita inesperada. Mercedes Beltrán, la madre de Adrián. Mercedes no era una mujer acostumbrada a ser contradicha. Entró en el modesto apartamento de Paola, con el mismo porte con que cruzaría un palacio. Su mirada evaluó el ambiente en 3 segundos. Muebles económicos, juguetes esparcidos, paredes que necesitaban pintura. Paola, que estaba preparando el almuerzo para los gemelos, se quedó paralizada con la cuchara de madera en la mano. Reconoció inmediatamente a la mujer por las fotos que había visto antes. El corazón se le hundió en el estómago. Mercedes no perdió tiempo. Dijo que sabía todo. Había hecho seguir a Adrián por el chofer. Había visto los encuentros en el parque. Había unido las piezas. Los gemelos eran innegablemente Beltrán. Solo un ciego no vería el parecido. Pero en lugar de la rabia que Paola esperaba, Mercedes mostró algo diferente. Se sentó a la mesa de la cocina, un gesto que parecía costarle esfuerzo, y habló con frialdad calculada. Dijo que entendía la situación. Los niños existían, eran sangre Beltrán, pero había una manera correcta y una incorrecta de manejar el asunto. Sacó de su bolso un cheque y documentos legales. Ofrecía a Paola 500.000 euros inmediatamente, más un fondo fiduciario de 2 millones para la educación de los niños. A cambio, Paola firmaría un acuerdo, reconocimiento de paternidad para Adrián, pero sin matrimonio, sin escándalo público.
Paola podría vivir cómodamente, los niños tendrían el apellido Beltrán y educación privilegiada, pero permanecerían discretos. Mercedes también habló del futuro. Explicó que Adrián tenía responsabilidades, una empresa que dirigir, un matrimonio que hacer con la mujer correcta, refiriéndose a Beatriz Osorio. Los gemelos serían reconocidos, por supuesto, pero Paola debía entender su lugar. Madre de los hijos de Adrián, no su esposa. Paola escuchó en silencio la rabia creciendo con cada palabra. Cuando Mercedes terminó, Paola habló con una calma helada que sorprendió a ambas. Dijo que la oferta de Mercedes era exactamente el tipo de transacción que había temido 3 años antes. Dinero a cambio de silencio, una limosna para comprar su dignidad. Explicó que Hugo y Martina no eran mercancía para negociar, no eran un problema a resolver con un cheque. Eran niños que merecían a ambos padres, no visitas programadas y dinero manchado de vergüenza. Mercedes endureció la espalda, los ojos centelleando. Comenzó a hablar de la reputación de la familia, de cómo las acciones egoístas de Adrián habían creado este lío, pero Paola la interrumpió. Dijo que lo único egoísta había sido el miedo, su miedo de decirle a Adrián y ahora el miedo de Mercedes al escándalo. Luego dijo algo que dejó a Mercedes sin palabras. Dijo que Adrián ya le había propuesto matrimonio y ella estaba considerando aceptar. No por el dinero, podía rechazar los 500.000 euros y sobrevivir, sino por sus hijos, que merecían un padre presente, no un nombre en documentos legales. Mercedes palideció. Amenazó con usar todos los recursos para demostrar que Paola era inadecuada como madre, que perdería la custodia, pero su voz traicionaba desesperación, no fuerza. Paola se levantó, señalando la puerta. Dijo a Mercedes que saliera de su apartamento y añadió que, si realmente quería conocer a sus nietos, podía empezar respetando a su madre. Después de que Mercedes se fuera, Paola se derrumbó en la silla temblando, pero había también una extraña sensación de liberación. Había enfrentado al dragón y sobrevivido. Esa noche llamó a Adrián. Le contó de la visita. Adrián explotó en rabia contra su madre, pero Paola lo detuvo. Dijo que entendía los miedos de Mercedes, aunque no los compartía, pero había tomado una decisión. Aceptaba su propuesta. Se casarían. No sería fácil. Habría batallas con la familia, juicios de la sociedad, pero sus hijos merecían padres que lucharan por ellos, no que se escondieran. La boda se celebró en el ayuntamiento un mes después con solo 2 testigos. Sin gran fiesta, sin fotos en los periódicos, solo Adrián y Paola con ropa sencilla, intercambiando promesas ante el juez, mientras Hugo y Martina jugaban a sus pies. Pero si esperaban mantener todo discreto, se equivocaban. Una foto tomada por un curioso terminó en las redes sociales, luego en blogs de cotilleos. Adrián Beltrán se casa con su exempleada en secreto. Ella tiene gemelos. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. La familia Beltrán reaccionó con furia. El padre de Adrián, Mariano, llamó desde su retiro amenazando con desheredarlo. Mercedes dejó de hablar completamente con su hijo. Primos y tíos bombardearon con mensajes indignados, pero Adrián se mantuvo firme. Presentó oficialmente a Paola como su esposa en un evento empresarial, desafiando los murmullos. Introdujo a Hugo y Martina como sus hijos al consejo de administración, afirmando que algún día heredarían la empresa. Paola enfrentó todo con dignidad silenciosa. Ignoraba las miradas juzgadoras de las esposas de otros ejecutivos. Sonreía educadamente cuando las mujeres de la alta sociedad la trataban con condescendencia. Se concentraba en los niños y en construir una vida con Adrián. Y extrañamente, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Adrián y Paola comenzaron realmente a conocerse, no como jefe y empleada, no como padres separados, sino como esposo y esposa. Descubrieron que reían de las mismas cosas,
que ambos preferían noches tranquilas en casa a fiestas mundanas, que Adrián adoraba cuando Paola cocinaba platos tradicionales de su tierra, que Paola era fieramente inteligente, leía vorazmente, tenía opiniones agudas sobre política y economía. Adrián comenzó a llevar a Paola a reuniones pidiendo sus opiniones. Se sorprendió por su intuición. Paola sugirió una inversión en proyectos de energía renovable que se volvió increíblemente rentable. Los gemelos florecían. Hugo era curioso, infinitamente enérgico. Adoraba cuando Adrián lo llevaba a la oficina. Martina era dulce pero terca. Había tomado el control de toda la familia con su sonrisa. Ambos llamaban a Adrián papá ahora, y cada vez que lo hacían, él sentía el corazón derretirse. Pero la verdadera prueba llegó durante una Navidad, 8 meses después de la boda. Adrián insistió en que la familia se reuniera en la mansión, incluidos sus padres. Mercedes llegó con reticencia, el rostro una máscara de desaprobación. La velada comenzó tensa, pero luego Martina se acercó a Mercedes con un dibujo que había hecho para la abuela, y algo se agrietó en la armadura de la mujer. Miró el dibujo de una familia con abuela escrito en letras infantiles, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Paola, viendo el momento, hizo algo valiente. Se sentó junto a Mercedes y habló. No con rabia o rencor, sino con honestidad. Dijo que entendía haber sido una sorpresa, un shock. No era la nuera que Mercedes había imaginado, pero amaba a Adrián, amaba a sus hijos y quería construir puentes, no muros. Mercedes la miró durante largo tiempo. Luego, con voz rota, admitió haber tenido miedo. Miedo de que Paola estuviera detrás del dinero, miedo del escándalo. Miedo de perder a su hijo. Pero mirando a Adrián con Paola y los niños, veía algo que nunca había visto. Felicidad genuina. No fue una reconciliación inmediata de película, pero fue un comienzo. Mercedes comenzó a visitar a los nietos. Luego, las visitas se volvieron almuerzos, luego cenas semanales. Lentamente, la familia Beltrán comenzó a aceptar a Paola no como la exempleada, sino como la señora Beltrán. 3 años después de la boda, Adrián y Paola estaban en el balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad. Dentro, Hugo y Martina dormían, ahora niños de 5 años y medio, llenos de vida y risas. Mucho había cambiado. Paola se había convertido en una filántropa respetada, usando su experiencia para crear fundaciones que ayudaban a madres solteras. Adrián había expandido la empresa, pero ahora con un enfoque en inversiones éticas, influencia de Paola. La familia se había reconciliado completamente. Mercedes adoraba a los nietos y había desarrollado un respeto genuino por Paola. Mariano, el padre, había regresado solo para pasar tiempo con los gemelos, pero lo más sorprendente era lo que había sucedido entre Adrián y Paola mismos. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia para los niños se había convertido en algo real. Se habían enamorado lentamente, día tras día, descubriendo ser perfectos el uno para el otro. Adrián recordaba todavía el momento en que había comprendido que la amaba. Había sido una noche normal. Paola cocinando mientras él ayudaba a los niños con los deberes. Ella había reído por algo que Hugo había dicho y Adrián había mirado esa escena, su esposa, sus hijos, la vida que habían construido, y había sentido una certeza absoluta. Esto era la felicidad. Paola le había confesado su momento similar. Había sido cuando Adrián renunció a un importante viaje de negocios a Londres porque Martina tenía gripe y solo quería a su papá. Ver a este hombre poderoso, elegir quedarse en casa, leer cuentos con voces graciosas mientras sostenía a su niña enferma, hizo que Paola comprendiera que lo amaba. Ahora en el balcón, Adrián tomó la mano de Paola. Le dijo algo que había querido decir desde hacía tiempo.
Le pidió que se casaran de nuevo, no en el ayuntamiento con 2 testigos, sino con una verdadera ceremonia, con amigos y familia, celebrando no un acuerdo práctico, sino un amor verdadero. Paola rió entre lágrimas. Dijo que sí, por supuesto que sí. La ceremonia se realizó 6 meses después, en la misma mansión donde todo había comenzado. Era un círculo perfecto. El jardín donde Paola había trabajado como empleada ahora estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados incluían no solo la élite local, sino también los amigos de Paola de su barrio, las mujeres que había ayudado con su fundación. Hugo y Martina fueron los pajes, orgullosos y adorables en sus trajes. Mercedes lloró abiertamente cuando Adrián y Paola intercambiaron los votos, esta vez votos que habían escrito ellos mismos, llenos de amor, gratitud y promesas. Cuando Adrián besó a la novia, fue diferente del beso apresurado en el juzgado. Este fue un beso que celebraba todo lo que habían superado. En la recepción, Paola bailó con Adrián bajo las estrellas. Él le susurró cuánto agradecía aquella noche de 3 años y medio antes, el coraje que ella había tenido de criar a los niños sola y de haber aceptado su propuesta. Paola respondió que había sido la mejor decisión de su vida. Había comenzado como empleada en su casa. Había huido asustada y sola. Había vuelto por casualidad. Había desposado al hombre que amaba. Y ahora era la señora Beltrán, no por el nombre o el dinero, sino porque había elegido el amor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños durmieran, Adrián y Paola estaban en la habitación de la mansión, la misma donde todo había comenzado aquella noche fatídica. Adrián dijo que le debían algo a esa versión pasada de ellos mismos. 2 personas solas que habían encontrado consuelo el uno en el otro por una noche, sin saber que estaban creando no solo 2 hermosos niños, sino también un futuro juntos. Paola concordó apoyando la cabeza en su hombro. Dijo que a veces las mejores cosas de la vida nacen de los errores. Aquella noche habían pensado haber cometido un error, pero en realidad habían comenzado su historia de amor. Solo habían tardado 3 años en comprenderlo. Y mientras la ciudad dormía bajo ellos, el millonario y la exempleada, que habían desafiado toda expectativa, se durmieron abrazados, sabiendo que sus gemelos, Hugo y Martina, el secreto que lo cambió todo, eran la prueba viviente de que el amor puede nacer de las formas más inesperadas y triunfar sobre todo obstáculo. Dale me gusta si crees que el amor verdadero supera las diferencias de clase. Comenta si alguna vez tuviste que hacer una elección difícil para proteger a quien amas. Comparte esta historia de secretos, segundas oportunidades y amor inesperado. Suscríbete para más historias que demuestran que las familias se construyen con el corazón, no con las convenciones. A veces, los secretos más grandes traen las bendiciones más inesperadas y a veces se necesita el coraje de 2 niños con los mismos ojos grises para hacer que 2 adultos comprendan que estaban destinados a ser una familia desde el principio.